Buenas noches, Marian. Me encuentro en Quart de Poblet, porque esta noche actúa El sueño de Morfeo, esos dos chicos asturianos y esa chica de Canarias que un día decidieron unir sus voces y su talento musical y subirse a los escenarios. Ellos nos van a contar muchas cosas en una entrevista en exclusiva para Tele7. Buf, yo creo que las dos definiciones encajan perfectamente. Yo creo que somos una pareja de tres, vivimos el día a día juntos, pasamos muchas horas en la furgoneta y al final pues tenemos nuestros roces y también pues nuestros buenos momentos. Y también somos como hermanos, o sea que yo creo que los dos ejemplos son buenos. Muy buenas noches, Pues... hombre, no sé, al trabajar en equipo yo creo que los tres somos bastante de aportar muchas ideas, quizás pues igual la labor más musical, más de armonizar las canciones, quizás la lleve la parte más David, Raquel más el tema de melodías y letras, y yo de darle un toque igual más rockero, pero más o menos es un buen equipo en ese aspecto. No, yo pienso que él no tiene razón. Nada, siempre. Al final yo creo que cuando te vas conociendo tanto, pues ya sabes cómo complementarnos y yo creo que además de lo que dijo Juan, pues Raquel es una persona que nos ayuda mucho a estar entre los extremos que somos Juan y yo, en el buen sentido de la palabra, una más rockero y otro más pop, más acústico. Me prometiste que todo iba a cambiar, pero todo sigue igual. Hombre, yo creo que es de bien nacido ser agradecidos y sí que nos gusta ser agradecidos porque estamos donde estamos gracias al trabajo de mucha gente, a la confianza de mucha gente y sobre todo yo creo que el papel de los fans es súper importante y es una gente a la que hay que cuidar porque llevan nuestras páginas web, están pendientes de todo, viajan horas y horas para vernos en los conciertos, están esperando en primera fila, entonces qué decirle a esa gente más que gracias, ¿no? Y si podemos ser los más agradecidos del mundo, pues lo seremos y lo seguiremos siendo, ¿no? Ahora es tarde y me he cansado de esperar. Ya no Yo creo que se han dado muchas cosas a nivel televisión y también a nivel publicidad que han ido surgiendo. La verdad que en 5 años que llevamos juntos pues hemos tenido la gran oportunidad de que hayan contado con nosotros pues para hacer algún spot de televisión, siempre utilizando nuestra música, ¿no? O versionando alguna canción, llevándola a nuestro terreno. También hemos hecho algunas bandas sonoras para Disney, como Cars, La Sirenita, no sé, yo creo que son cosas que nos proponen, que nos gusta hacer todo lo que sea música, lo que sea hacer lo nuestro y siempre decimos que sí si nos apetece, ¿no? Ya no volveré a callarme una vez más. Ya no volveré, aunque me lo pidas. Ya no volveré a ser tu segunda opción. ¡Vamos arriba! Hombre, yo creo que no hemos sido conscientes de ese éxito que dices porque yo creo que ha pasado todo demasiado deprisa, casi no te da tiempo a saborear pues las giras, porque va todo, pues un día duermes aquí, mañana en Valladolid, pasado es todo súper deprisa, promoción, gira, disco, que bueno, la verdad que los tres yo creo que no hemos parado a pensar en el éxito, hemos intentado disfrutar el día a día, el presente, lo seguimos haciendo ahora en esta gira y lo seguiremos haciendo en el futuro. ¡Vamos arriba!
ayudará. Yo creo que, bueno, tampoco ha sido nada premeditado, sino que el disco Cosas que nos hacen sentir bien sí que suena más rockero porque es lo que hemos estado escuchando en estos últimos años y al final yo creo que es de lo que escuchas es lo que te sale componer y bueno, pues es posible que poco a poco estemos abandonando el lado acústico sin perder del todo ese toque celta que siempre nos ha definido y nos gustaría mantener siempre, pero sí que es verdad que este disco suena mucho más rockero que los anteriores. No me pidas otra oportunidad, ya no me quieras. Bueno, el nombre del disco vino más que nada porque estábamos en Los Ángeles, habíamos terminado la grabación y buscando pues un nombre, cómo podemos llamar. Me acuerdo que hablábamos de los números de las habitaciones del hotel y ya no sabíamos ni qué mirar para poner nombre. Y de una conversación de sentirnos afortunados por el hecho de tener la oportunidad ya de grabar un tercer disco encima con Rafa Sardina en Los Ángeles, pues eso es lo que realmente nos hacía sentir bien, ¿no? El poder seguir disfrutando y viviendo de nuestro trabajo, poder grabar un disco más, mantenernos en el panorama del pop nacional y sobre todo tener la oportunidad de subir a un escenario y hacer otra gira más, otro año más. Entonces eso es lo que nos hacía sentir bien con nuestro trabajo y por eso en homenaje a todo eso pusimos el nombre del disco. Ya no volveré, tus mentiras, ya no volveré. Hombre, yo creo que bueno, pues ahora vamos a terminar la gira, a disfrutarla lo que queda, los conciertos que quedan y luego a final de año pues si surge lo de Latinoamérica, pues yo creo que es todo hablarlo, el grupo creo que está con ganas de afrontar ese proyecto y volver allí y bueno, pues ojalá que salga todo bien. Tus mentiras, ya no volveré, callarme una vez más, ya no volveré, aunque me lo pidas, ya no volveré a ser tu segunda opción. Muy buenas noches. ¿Qué tal están? ¿Bien? ¿De fiesta? Bueno, para nosotros es un placer estar aquí con todos ustedes y lo único que queremos es disfrutar de este rato y que ustedes lo hagan con nosotros, ¿vale? Así que arriba esas palmas. No sé si está bien o mal, pero siento que llegó la hora de escapar. No sé ni en qué dirección, pero no importa porque me he cansado de esperar. Ya no volveré a creerme tus mentiras, ya no volveré a callarme una vez más, ya no volveré, aunque me lo pidas, ya no volveré a ser tu segunda opción. Ya no ya no volveré, aunque me lo pidas, ya no volveré, ya no volveré a ser tu segunda opción. No sé si está bien o mal, pero siento que me he cansado de esperar. Muchísimas gracias.